buenas tardes. Estamos en ya esta segunda edición del podcast Cómo llega a tu mesa, hoy con un invitado súper especial, que además de invitado estrella, lo veréis después, es para mí un gran amigo. Hoy tenemos con nosotros en este Cómo llega a tu mesa a Jacobo Feijó, ingeniero de montes, presidente de Asefoga, recientemente vicepresidente de Arume, especialista en certificación forestal, en todo lo que podamos hablar de cualquier tema forestal. Estuvo metido en todo, en casi todo, y a mayores en el mundo rural, muy conocido pues, por trabajar directamente con uniones agrarias, planificación pasado, futuro y presente del rural. Están en la figura de Jacobo Feijó, que hoy se va a desnudar aquí con nosotros y vamos a preguntarle sobre pasado, futuro, presente y polémicas del sector forestal. Muy buenas tardes, Jacobo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la amable presentación. Bien hallado, se dice. Nada, pues un poquillo la entrevista de hoy, el podcast de hoy, quería pues que toda la gente que nos está viendo, gente sobre todo más de lo urbano, entendiera la función real del forestal, del sector forestal, cómo encaja en nuestro rural y, bueno, cómo llega a tu mesa, porque en el forestal también se produce comida. Pues explícanos qué es para ti el forestal, qué significa para ti. Bueno, vamos a hablar del sector forestal de Galicia, básicamente, sí, que es lo que conozco, y lo digo porque es muy peculiar. Tú piensas que aquí tenemos apenas el 8% de la superficie forestal de España y producimos más de la mitad de toda la madera. Y además, después el territorio es muy peculiar, sabes que hay el minifundio famoso de Galicia y los montes vecinales en mano común, con lo cual la propiedad está totalmente socializada y cada vez que se produce madera o se vende madera, pues llega a gente normal y corriente, a particulares y a vecinos comuneros. Bueno, pues el sector forestal es una gran realidad en el territorio, solo hay que dar una vuelta por cualquier camino, por cualquier carretera de Galicia, o ver una foto de cualquier paisaje. Y aquí está todo entreverado, no es como Castilla el paisaje, donde tienes tu tierra de campos y tu monte. Aquí está todo mezclado, aquí convive lo agrario con lo forestal. Y todo forma una gran unidad en nuestro rural. Y el agrario, los prados, los cultivos, las tierras de labor, aquí, que ya digo que están mezclados con el monte, entreverados, tienen una función fundamental que es proteger el monte del fuego. Entonces, aquí digamos que no hay una competencia ahora mismo por el territorio entre lo forestal y lo agrario, máximo con el abandono que está habiendo de las explotaciones. Lo que hay es una sinergia muy importante y lo que es el prado, el cultivo, la actividad agraria va a cuidarnos del monte. Y en el monte tenemos unas productividades realmente extraordinarias por las razones que tenemos de clima. Ya digo, 8% de la superficie forestal de España y más de la mitad de la madera que producimos y totalmente repartido en rentas que llegan a cientos de miles de familias en el rural. Sí, es curioso algo que apuntabas, porque sí que cuando uno va a Castilla, por ejemplo, tienes zona de secano, zona de regadío, zona forestal, está todo separado. Pero aquí en Galicia sí que es interesante para los oyentes que nos estén viendo por otras partes, que está todo como mezclado. Aquí está todo muy, muy mezclado y todo pertenece lo uno al otro. Y además tenemos 30.000 núcleos de población, 30.000 claro. aldeas, que son la mitad de los núcleos habitados también de toda España, lo cual nos da unas características a nuestro territorio muy peculiares en lo que es, bueno, yo creo que España y yo creo que cualquier otra región de la Unión Europea. Somos, la verdad, muy, muy peculiares en cómo habitamos el territorio, cómo lo aprovechamos y cómo convive lo forestal con lo agrario y con los núcleos de población. ¿Qué función crees para ti que es la principal o de las principales del forestal, del sector forestal en el mundo agrario, en el mundo rural? Tiene una doble función, bueno, triple en realidad. Tiene la función productiva, la función de producir materias primas, en este caso lo más importante es la madera. También podríamos hablar aquí de la producción multifuncional del monte, que es muy importante en Galicia, las castañas, las setas, que cada vez tienen más importancia. Más adeptos. Pero la madera es la principal porque producimos eso cerca de... El año que batimos el récord, que fue hace casi 11 millones de toneladas de madera. Es
Está muy bien y además con 800.000 hectáreas productivas. Después está la función medioambiental, porque siempre que tienes un árbol estás captando CO2 de la atmósfera, estás almacenando carbono que estaba en la atmósfera que pasa al arbolado. Hay una copa que está protegiendo el suelo de la erosión. Hay un sotobosque donde tienes otras especies, donde buscan refugio la fauna. Está regulando el ciclo hidrológico. Todos estos aspectos medioambientales. Y después tenemos, claro, el aspecto social, que en el caso de Galicia, como te comentaba, pues no hay grandes propietarios. Hay grandes propiedades que serían los montes vecinales en mano común, pero se reparten entre los vecinos, pero no son grandes propietarios. Y entonces aquí está todo lo que produce el monte, las rentas están muy socializadas. No hay un señor de sombrero de copa y puro que es un... No, aquí en Galicia es muy diferente. Es una característica también muy peculiar de nuestra. Sí, de hecho, lo hemos hablado en alguna ocasión, que es el banco de mucha gente, es decir, cuando necesitaban antiguamente, y no tan antiguamente, hacer una obra en casa, restaurar, comprar cualquier cosa, se iba al monte a por dinero. Sí, hoy día es algo que lo ves en el día a día, ¿no? A veces pues, echamos una mano, cubicar madera, en todas estas cosas que hacemos en ASEFOG, en la Asociación de Propietarios, y ves cómo está el rural y que muchas veces pues una hectárea de eucalipto, pues una familia resuelve un tema de dependencia que tiene que contratar a una persona, o resuelve un tema para ir a estudiar un hijo, para cubrir un agujero, para reparar la casa. Son ingresos que vienen a mayores de la actividad normal de las personas. Es muy raro que alguien tenga una superficie como para vivir del monte como productor. Otra cosa hay profesionales del monte, las empresas que cortan la madera, que la sacan, la transportan, que la procesan. Que es importante también en Galicia. ¿De cuánta gente podemos estar hablando que trabaja en ese sector forestal? En el monte debe haber unas 20.000 personas trabajando. ¿20.000 puestos de empleo? Sí, entre viveros, empresas de servicios forestales, empresas de aprovechamiento, transportistas, y después ya también trabajadores de aserraderos y de industrias de tableros. Entre una cosa y otra debemos estar en torno a unos 20.000 empleos. Y en Galicia tenemos una industria, digamos, potente Sí, indudablemente, porque tenemos el recurso y la industria forestal, para ser competitiva, tiene que estar cerca del recurso. Es cierto que a veces puedes traer madera en bruto de Sudamérica o de otro país, pero siempre son cantidades muy pequeñas. El grueso eso es para gestionar los stocks, cuando tienes un descenso en el parque de madera, pero para ser competitivo el 80% de tu madera tiene que estar en un radio unos 80, 70 kilómetros alrededor de tu centro de transformación. Si no, los costes de transporte hacen que pierdas competitividad. Encarecen. Dentro de esos usos, me gustaría también que habláramos hoy de los usos que se da a lo que sacamos del monte, porque realmente quería hablar contigo pues, de todo eso que sacamos del monte, para que la gente le quede claro, porque todo el mundo piensa monte, madera, mesa, silla. Sí. Pero realmente no es así, eso es más casi anecdótico de lo que realmente es la producción principal del monte. ¿En dónde usamos el monte en nuestro día a día? Se suele clasificar la industria, la de primera transformación, que es la que coge un tronco y hace algo con él. Y ese algo puede ser una tabla de un aserradero, puede ser un tablero de MDF o de partículas, o puede ser pasta de celulosa, básicamente lo que tenemos en Galicia. Y después está la empresa de segunda transformación que coge eso que produjo la industria de primera y lo transforma en otro recurso. Una tabla puede ir para carpintería, puede ir para encofrado, puede ir para palés, para envases. Un tablero pues, puede ir para fabricar un mueble, para fabricar una puerta. La pasta de celulosa puede ir para 100 aplicaciones, para papel, para fibras, para tejidos, para nanofibras. Y después ya tenemos aplicaciones un poco más exóticas de la madera, que tiene que ver con la química de madera, que también podemos comentar algún ejemplo. Sí. A mí el otro día me extrañaba cuando hablábamos de unos apósitos que son usados por el ejército y por tal, que son de madera, unos apósitos que cortan el sangrado de las heridas y demás. Es decir, al final la madera y el monte, el forestal, está mucho más cerca de lo que todos pensamos, ¿no?
Sí, y aparte es un material que es mucho más ecológico que cualquier otro. Tú imagínate lo que es producir hormigón, tener que ir a una cantera, extraer los áridos, toda la energía que hay que hacer para el clinker, para el cemento. Lo mismo podríamos hablar del acero, lo que es ir a una mina, extraer el mineral en bruto, sacar de ahí el hierro, meterlo en el horno. Los plásticos lo mismo, tenemos que tener los plásticos derivados del petróleo, que también se puede derivar de la madera, sin ese problema. Entonces es el material más ecológico con diferencia, tanto para producirlo como para transformarlo, como al final de su vida útil. Eso le da un perfil medioambiental muy interesante como material. Y después, respecto a los usos, que si hay algún joven con talento de química o de lo que sea, de prácticamente cualquier profesión, se puede dedicar a la madera, porque es un material que puede recibir tan alta tecnología como cualquiera a día de hoy. Pues desde que se está intentando hacer ahora combustible para los aviones ecológico, con la lignina, con esa parte de la madera que nos utiliza para la industria de celulosa. Estamos hablando ahora de nanofibras, pero podemos hablar también de aplicaciones en baterías totalmente ecológicas. Podemos hablar de materiales mejorados en su resistencia, se manipula los enlaces químicos de la madera, la lignina, la celulosa, la hemicelulosa. Podemos tener fibras con más resistencia que el acero. Bueno, es que son innumerables. Lo último es en noviembre del año pasado, que se mandó a la Estación Espacial Internacional. Los japoneses mandaron una prueba de satélite de madera hecho con magnolia asiática y sin cola ni tornillos ni nada, con ese sistema que utilizan ellos de macho o hembra para engarzar la madera, que va a estar unos meses en el espacio y se van a hacer unas pruebas para ver cómo funciona. En el espacio no va a haber problema de hinchazón y merma porque no hay agua y aguanta muy bien los cambios de temperatura. O sea que estamos hablando de un material capaz de incorporar tanta ciencia y tanta tecnología como cualquier otro. O la menos, porque con el gran apagón de la semana pasada se volvió a acabar el papel higiénico, que también sale de la celulosa. Efectivamente, y los papeles para los libros y las revistas y todo lo que es embalaje, que ahora mismo con todo este auge que está teniendo el comercio electrónico, claro, hay un gran boom a nivel internacional y en necesidad de cartones y de papeles de fibra larga que son resistentes, son los que utilizamos para embalajes. También todo lo que tiene que ver con productos de higiene y con pañales, por ejemplo, y con materiales absorbentes o esos apósitos de los que hablábamos antes, que son una nueva generación de materiales. Las aplicaciones de la madera, la verdad, es aparte de tener ese perfil medioambiental tan favorable del que hablábamos, las aplicaciones son innumerables y no tiene límite, solo la gana que tengamos de poner I+D en ella. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Sí se puede vivir del sector forestal? ¿Sí se puede vivir del monte? En Galicia, de hecho, lo que es el valor de la madera el año pasado, por ejemplo, debió estar en torno de la madera en pie, o sea, el dinero que cobra el propietario. Sí. Debíamos estar rondando los 380 millones de euros. Que eso es más de lo que son las ayudas de la PAC en el rural, que es una situación que no se da en toda España. Caramba, o sea, cobramos más de la madera que cortamos que de la PAC. Sí, el rural percibe más. Que del primer y segundo pilar, es decir, no solo de los pagos directos, sino también de las ayudas de desarrollo rural. O sea, del FEADER y del FEAGA. O sea, es realmente en Galicia es... Claro, ser la mitad de la madera de toda España aquí concentrada, ese valor es una situación muy peculiar. Yo creo, he considerado siempre que es un recurso que tenemos que valorar, que tenemos que ver cómo se hacía y mejorar todos los días. Y de eso quería, en la siguiente cuestión, quería hablar del pasado y del futuro. ¿En qué ha cambiado nuestro monte en los últimos años? Porque con mucha gente debatiendo, pues siempre nos hablan de especies alóctonas o autóctonas o demás. Y yo siempre pongo, por ejemplo, el ejemplo del castaño. Casi todo el monte que nosotros vemos aquí, digo casi todo porque hay alguna especie que no, pero es, digámoslo así, alóctono. Llegó en algún momento. Entonces, quería que me explicaras un poco, pues eso, esos montes que aquí tenemos, su pasado
¿Y dónde crees tú que los va a llevar el futuro? La gran diferencia con el pasado, y no tan, estamos hablando del principio del siglo XX, es el arbolado. Antes no había árboles en Galicia prácticamente, curiosamente. Solo hay que ver las fotos de cómo era el territorio antes y cómo es ahora. Es un detalle súper importante que la gente desconoce plenamente. Absolutamente, porque muchas veces hay la idea idílica de que Galicia estaba llena de fragas, de bosques de autóctonos, de robles, etcétera, Claro. y eso era una auténtica minoría. Había unos poquitos pinos y unas fragas, unas carballeras que solían sobrevivir en las zonas más de montaña y más remotas. El territorio se utilizaba básicamente para producir el tojo, que es o toxo, Sí. que es esta leguminosa que antes de que hubiera el sistema Haber-Bosch de capturar el nitrógeno para hacer los fertilizantes de la atmósfera, que eso se inventó y se generalizó después de los años 30 del siglo pasado, dependíamos del nitrógeno para una tarea de huerta, para una tarea era el estiércol de los animales y el nitrógeno del tojo mezclado. Y eso es lo que fertilizaba y daba los nutrientes. O sea, era una necesidad. Claro. A medida que se fueron generalizando los fertilizantes sintéticos y también que la población fue abandonando el medio rural, antes teníamos un 80% de población que vivía del campo. Yo aún recuerdo cuando yo empecé a trabajar había 50.000 explotaciones de leche, hoy tenemos 5.000, pero no hemos bajado la... De 50.000 a 5.000. Sí, en 20 años. Y no ha bajado la producción, ni de leche ni de carne. Eso también es curioso. Pues a medida que el territorio dejó de estar así ocupado intensivamente, vino la oportunidad de hacer la reforestación. Entonces, ahora nos encontramos con que hubo una época en que es lo que se introdujo, grandes campañas de repoblación, sobre todo los montes vecinales en mano común, que antes no eran de los vecinos, hasta legalmente reconocido, hasta la ley de 1980 de montes vecinales. O sea, que son recientes los montes vecinales. Son antiguos porque es derecho germánico, pero digamos que el reconocimiento legal, como porque había un problema, los montes al ser de las aldeas o de las parroquias, en el derecho gallego y el derecho español no estaba reconocido como entes oficiales. Existía el ayuntamiento, pero no la parroquia. Entonces había ahí un híbrido y en esos años se adjudicaron a los ayuntamientos y se recuperaron por parte de las entidades vecinales a partir de la ley de 1980. Fíjate, otra cosa que diferencia a Galicia, yo creo que de toda España, ese colectivo de parroquia, la parroquial, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos, además de sentimiento de ayuntamiento, de concello, como decimos aquí, tenemos sentimiento de parroquia. Efectivamente. Es algo para que la gente entienda lo atomizado que está eso. Además de los 317 ayuntamientos, tenemos otros multiplicado por no sé cuántos parroquias dentro de cada ayuntamiento. Y dentro de cada parroquia están los lugares o las aldeas. También. Que muchas veces el monte vecinal no es de la parroquia, es de esa aldea o de ese lugar. Sí, o sea que eso está una complejidad y una riqueza a la vez. Y entonces ahí se hicieron repoblaciones. Primero llegó el pino, después llegó el eucalipto y a día de hoy también recuperó el bosque autóctono. De tal manera que en Galicia ahora mismo el 43% de la superficie arbolada, curiosamente, es bosque autóctono, bosque de especies autóctonas. Sí, el 43% sería caducifolio... robles, abedules, fresnos, arces, todo tipo de quercus, lo que aquí llamamos el cerquiño. Las especies autóctonas que estamos, los castaños, por supuesto. Es otro de los datos que nadie piensa, porque al final... Todo el mundo, cuando escuchas últimamente, sobre todo, hablar, todo el mundo se cree que esto es un cultivo único de una sola especie. En absoluto. Y el grupo de especies, aquí por simplificar, las clasificamos normalmente en coníferas o pinos, los eucaliptos, que antes había una especie, ahora hay dos que tienen importancia, y luego ya las frondosas caducifolias autóctonas, que son todo este conjunto de especies de hoja caduca autóctonas, que ya digo, son 600.000 hectáreas, y es un 43% de la superficie arbolada, nada menos. O sea que realmente no llevamos muchísimos años haciendo una explotación como la que estamos haciendo del forestal y que nos está llevando a un progreso súper rápido. Sí, porque fíjate, de hecho, cuando yo empecé a trabajar en esto, ya peinocadas, indudablemente, pero yo creo que recordar que estamos en torno de los 5 millones de metros cúbicos o toneladas, casi es equivalente en Galicia. Y ahora estamos en 10 y llegamos a rozar los 11, o sea que duplicamos en 20 y pocos años la producción del monte y lo que es madera. O sea que realmente, económica y socialmente,
va bien la cosa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tenemos siempre la amenaza flotando, que es el abandono, claro, y que se pierda el interés, porque cada vez hay más lejanía entre el propietario y el monte, porque la gente se fue de los lugares. Y esta generación de personas mayores, el día que falte, tenemos que hacer ahí algo para que no se pierda ese contacto y ese conocimiento, dónde están las parcelas, etc. A mí me hizo especial gracia un proyecto de Enceterra que ayudaba a los propietarios a encontrar sus parcelas. Sí, la guía de los herederos. La guía de los herederos. Sí. Precisamente por eso, que ese abandono que es tan preocupante y que nos trae tantos dolores de cabeza, se está generalizando. Nadie que haya nacido o vivido en el rural, como es mi caso, entiende que no sepas dónde están las fincas de tus ancestros. Pero bueno, claro, cada vez pasa más. Y dentro de ese problema del abandono, a mí siempre me gusta preguntaros a los que sabéis de forestal, que yo creo que con ese abandono va muy ligado los incendios, porque es otra de las cosas que dicen. Antes tamén ardía de forma diferente. ¿Tú crees que hay yo creo que hay una frase tuya, te pregunto por eso. Sí. Jacobo Feijóo siempre dice que lo que no gestiona el hombre lo gestionará el fuego. Sí. Y quería que nos explicaras esa frase para ti. ¿Por qué va ligado el rural con el forestal de esa forma? Sí, la situación ha cambiado drásticamente. Desde que yo empecé, por ejemplo, fíjate, en el año 2000 podía haber unos 10.000 incendios al año. Es una barbaridad. Tú piensas lo que es Galicia, dividen en los 365 días, quítalos de lluvia, claro, y había días de 100, 200 incendios a la vez. ¿Quién apaga eso? ¿Qué medios puedes tener para atender 200 incendios? Atiendes 5, atiendes 7, atiendes 20, pero te satura cualquier sistema que puedas tener de extinción. Bueno, pues hemos pasado de 100 este año, tuvimos el mejor dato de la serie histórica, por ejemplo, que son 756. Hemos mejorado una barbaridad. Hay los dos parámetros que nos dan una idea de cómo evolucionan los incendios, son el número de fuegos y la superficie quemada. Y la superficie quemada este año ardieron 2.700 hectáreas, cuando la media son sobre 20.000 hectáreas año, suelen arder en Galicia. El año pasado, yo digo, 2.700, dices tú, qué bien. El problema son las oleadas de fuego extraordinarias. Las oleadas de fuego, como el año 2006, que ardieron 100.000 hectáreas. Ya no hablo del año 89, que ardieron 200.000, que fue el 10%, algo más del 10% de la superficie forestal ardió un año, el año 89. Pero el año 2000 tuvimos una oleada, el año 17 tuvimos el famoso huracán Ofelia, que nos hizo en un día arder casi también 100.000 hectáreas. La transformación es que tenemos menos incendios, pero cuando se dan las circunstancias climáticas que pueden causar un desastre, el desastre nos aparece. Fíjate que en el año 17 en Portugal, que está aquí al lado y comparte nuestra misma norte de Portugal, es muy parecido a Galicia en todo, en clima, en paisaje, etc. Ese año hubo 60 muertos por incendios. Primero en verano, en agosto, en Pedrogao, que está en la memoria de todos, y después con el ciclón Ofelia hubo también una cantidad enorme y ardieron pues casi del orden de, creo que recordar, que 500.000 de hectáreas en unas horas, porque la gran diferencia es que ahora hay incendios que no podemos apagar, ni con agua, ni con medios, ni con nada. Cuando se dan las circunstancias de lo que se suele llamar los 330, más de 30 kilómetros por hora de viento, que en el caso de Ofelia pasaron de 100 a 120, más de 30 grados de temperatura y menos del 30% de humedad, y podemos añadir un cuarto que es más del 30% de pendiente, si quisiéramos, ese fuego no lo puedes apagar con ataque directo. Ni pueden volar los aviones por el viento, por las condiciones climáticas. O sea que nos enfrentamos a algo que como seres humanos, aunque a veces nos cuesta, hay cosas que no podemos controlar. Y claro, esta es una y lo único que podemos hacer es prevenir, es preparar el territorio. Entonces ahí es donde entra la planificación. El cortafuegos típico que tienes en un monte, o la silvicultura preventiva, o el punto de agua, o los caminos, que son importantísimos para atajar el fuego en los incendios normales y corrientes, que se dan pues, en el 95% de los casos, funcionan y son efectivos. Pero en ese 5% no. Y ahí entonces lo único que te puede defender es que tengas el territorio con un territorio como el gallego, como puede ser el asturiano o el del norte de España, con esa presencia de la agricultura que decimos. Solo el prado, el cultivo, la tierra de labor, entre una masa forestal y otra, hace de cortafuegos natural. Si eso se abandona como matorral y se une,
ahí la fastidiaste. Cuando lleguen esas circunstancias climáticas te va a arder todo de golpe. No para. No para. Ese es el primer nivel de planificación. Que haya actividad en el territorio, que conviva la agricultura y la ganadería con el forestal, porque son cortafuegos naturales, gratis, que te los produce la propia actividad. El segundo nivel tiene que ver, en caso de Galicia, con esos 30.000 núcleos de población, que el fuego enseguida llega a las casas y entonces ahí tienes que movilizar recursos para defender las casas, para defender las vidas y tienes que dejar carga en el monte. Es problemático en la asignación de recursos. En la Galicia tradicional eso no pasaba, porque alrededor de las casas que había las fincas de cultivo y los prados del ganado doméstico de autoconsumo, que te hacía de cortafuegos natural otra vez. No llegaba la masa forestal al núcleo, a las casas. Al desaparecer esa actividad, al ser prácticamente imposible tener animales de autoconsumo por toda la legislación esta demencial que nos meten, etcétera. Hablábamos en el anterior podcast. Que también conocéis, pues, y al ser la gente mayor y al abandonarse el conocimiento tradicional y interés también por la huerta, el matorral llega a las casas. Cuando hay un incendio, amenaza directamente a las casas. En Portugal, en el año 2017, hubo un incendio de 30 kilómetros de frente y 120 kilómetros de recorrido. Y eso lo hizo pues en unas 12 horas. O sea, como no tengas el territorio estructuralmente pensado, ¿y qué fue lo que creó las condiciones para el desastre en Portugal? ¿Qué es la amenaza que tenemos aquí? El abandono. Claro. Nada más, el abandono. Y después estaría ese tercer nivel ya de protección, que es dentro del monte, lo que decíamos, un monte en actividad, con sus pistas, que puede entrar rápidamente los medios para cuando la carroceta de extinción, etcétera, o desplegar una manguera, o desplegar una línea de defensa, el matorral controlado, que es por donde entra el fuego, donde te puede pasar a las copas, en lo que se llama la silvicultura preventiva, los puntos de agua. Pero como no esté eso dentro de un entorno general de prevención y de seguridad, de un territorio ocupado, cuando vengan esas circunstancias excepcionales, te va a llevar por delante. Claro, es que al final el abandono siempre trae consecuencias negativas y yo lo ves muchísimo en zonas pues de Pontevedra, de Ponte Caldelas, que sabes que visito con frecuencia, que a veces lo piensas, muchas cuestas, y decía, Dios, aquí sí llega. Fíjate, en el año 2017 en As Neves, el fuego que vino en Portugal saltó el río Miño. Claro. Si salta un río como el río Miño allí, que ya es ancho, ¿qué no hará con un cortafuegos normal y corriente? Es que las cosas que funcionan en un fuego normal, en estas condiciones catastróficas, no funcionan. Y está muy bien traído lo que dices, el abandono, porque hay también por ahí una tendencia, el rewilding y todo esto, sí, que piensan que una oportunidad para regenerar la naturaleza es dejarla, abandonarla, y que la selección darwiniana, la competencia natural, etcétera, eso es una receta para el desastre. Y se vio en Portugal. Tenemos que hacer gestión. Por eso de ahí la frase, lo que no gestiona el ser humano con su actividad, te lo va a gestionar el fuego. Es que está súper de moda y aparte, ahora mismo, cuando ves de forestal en Galicia, por ejemplo, no entra la gente en los debates interesantes, como de tal. Aquí el debate se centra, para los oyentes que no sean de Galicia, en eucalipto sí, eucalipto no. De hecho, yo navegando por redes sociales, me llamaba la atención con la insistencia que la gente decía que el eucalipto es una planta pirófita. Es que tal y como lo ponían, decía, Dios, fue el eucalipto que quemó el monte. Yo creo que hay que ir a un debate mucho más allá, pero bueno, tengo que preguntártelo, es obligación. Eucalipto sí, eucalipto no, malo, bueno, cuéntanos. Eucalipto sí, pino sí y frondosas también. Hay sitio para todo. Claro. Es un problema de gestión. El eucalipto tiene una mala fama. Yo entiendo muchas veces que el público en general rechace el eucalipto. Yo lo entiendo, porque si todo lo que dicen de él fuera cierto, yo estaría totalmente de acuerdo con ellos y sería el primero. Pero es que no es así. No es así, fíjate. En el tema de los incendios está perfectamente estudiado. Menos del 15% de la superficie que arde en Galicia cada año tiene eucalipto. Menos del 15%. O sea, que todas las conversaciones de redes sociales, porque siempre aparece alguien que dice, ardió todo el eucalipto, pero esta zona de robles no se quemó. Bueno, porque muchas veces están comparando cosas que no son comparables. Claro. No están comparando la especie, están comparando que el roble a lo mejor está al lado de un río. Exacto. Y el eucalipto una ladera de luz. Y no están comparando la especie, están comparando... Pero es importante, o sea, de cada 100 hectáreas que arden en Galicia cada año de media, 85 no tienen eucalipto.
aunque quitáramos todo el eucalipto de Galicia, el año que viene nos van a arder 85 de cada 100 hectáreas. No estamos solucionando el problema. Y de donde quitáramos el eucalipto, unas cuantas nos van a arder. Sí, tengamos allí pino o matorral y cuando viene el fuego, también hay una idea que me parece peligrosa, que es eso que las frondosas no arden. Y es los que somos del rural, los que hemos visto fuego, es que me parece peligroso el que se generalice esa idea y cortafuegos de frondosas. Escucha, a veces, cuidado cómo las plantamos, a qué distancia, con qué densidad, en qué situaciones, porque pueden ser una trampa. A veces esas simplificaciones y esas generalizaciones son peligrosas. Y el eucalipto, pues bueno, tiene esa mala prensa que yo ya digo, si yo me creyera lo que se dice de él, sería de los primeros en estar en contra, pero llevo 20 años conviviendo con él y te puedo decir que el eucalipto es un árbol. Tiene su raíz, tiene su tronco, tiene sus hojas, hace la fotosíntesis, captura CO2, produce una serie de metabolitos secundarios en el suelo que inhiben la germinación de unas especies y otras no, que tiende a formar su propio sotobosque específico, igual que el resto de las especies lo hacen. Era lo que iba a decir, porque de hecho hay mucha gente que dice, no, es que debajo de los eucaliptos no nace nada. Bueno. Claro, vete... Es que ahí solo hay que salir al campo y con los ojos abiertos y verlo. Claro. Es más, debajo de los eucaliptos nacen muchas cosas, porque el eucalipto, sabes que tiene esta hoja que es simétrica, no tiene haz en vez, que cuelga muy vertical con el peciolo y deja pasar mucha luz. Entonces, donde hay luz, hay vida abajo, vida vegetal. Y es cierto que unas especies las inhiben más, unas herbáceas, unas tal que otras, por esas sustancias alelopáticas que tienen en el suelo, que también produce el pino, que también produce el roble, distintas, pero cada especie tiende a manipular su entorno para adaptarlo. Eso yo siempre se lo explico a la gente cuando te dicen, no, porque estropea la tierra. Y dicen, no hay nada en el planeta Tierra que estropee la tierra en la que vive, salvo nosotros. Nosotros sí que tenemos esa capacidad. Pero ninguna planta, ningún animal estropea el medio en el que vive. Lo que tú dices, lo adapta a sus condiciones propias. Entonces, el eucalipto tiene sus características. Que consume mucha agua, consume tanta agua como cualquier otra especie por peso de madera producido. Claro. Ahora, claro, si el eucalipto crece 5 veces más que un roble, te va a quitar 5 veces más agua. Si tienes un depósito de agua, una mina o una traída o una zona de captación, no lo pongas ahí, lógicamente. Claro. Es un problema de gestión. Claro. Es un problema de gestión. Y después está demostrado que en el tema de la propagación del fuego es más importante cómo tienes el monte que la especie propia en sí. Tú puedes tener una velocidad de propagación del fuego tan alta con robles como con eucaliptos. Si el eucalipto está disperso y el roble está muy denso, vas a tener la misma velocidad de propagación o mayor en el caso del roble. Es cierto que el eucalipto tiene una propensión a ir más rápido, puede ser un poco más inflamable, pero es todo perfectamente gestionable. De hecho, ya decimos, menos del 15% de la superficie quemada en Galicia cada año son eucaliptales. Tiene que ver con el eucalipto. Aparte, la zona más poblada, corrígeme si me equivoco, también es cierto que la mejor gestionada, zona da Mariña, todo Ferrol hacia arriba, ahí hay eucaliptal a muerte y no es la zona más caliente de incendios de Galicia. En absoluto, y ahí además tiene una productividad excepcional, de 40, 50, 60 metros cúbicos hectárea año. Piensa que un monte de Finlandia, que es una potencia forestal, podemos estar en 3 o 4, y ahí produce 60 una hectárea. O sea, hay una diferencia enorme. Pero lo importante no es que indudablemente es un recurso económico para muchas familias y después tiene una cadena de transformación industrial que genera muchos empleos. Pero eso no sería legítimo si estuviera estropeando el suelo, claro, o estuviera generando incendios. No es el caso. No es el caso. La gente puede estar tranquila de que, primero, los datos del fuego los puede conocer cualquiera y que tenga inquietudes por el tema de la acidificación, la exportación de nutrientes, etcétera, que se acerque a trabajos científicos rigurosos, hechos en Galicia, en las condiciones de Galicia, no las de Australia ni las de otro sitio, que a lo mejor allí las condiciones son diferentes, por los pHs, por el clima, por lo que sea, y no hay, es que ningún problema, es una especie más y es la más regulada, porque no olvidemos que el eucalipto en Galicia no se pueden plantar tierras agrarias con eucalipto, sí, con lo cual no invaden las tierras de la agricultura, no podemos cortar un robledal para plantar eucaliptos, eso está prohibido por la ley, ni podemos hacer nuevas plantaciones en la red Natura.
O sea, es la especie más regulada y después tiene esas distancias que conocemos de 50 metros a las casas para que no esté la biomasa encima de los núcleos, como explicábamos antes. Es decir, y ahora aún encima hay una moratoria. Es la especie con diferencia más regulada de todas. No es que esto sea mano libre ni mucho menos. Al final, también va mucho esto de, yo lo explico a veces o lo cuento cuando me lo preguntan, de qué futuro tiene lo que tú estás plantando, porque hablabas desde el principio de esas miles y miles y miles de propietarios que deciden plantar, evidentemente, algo que sea rentable. Muchísimas veces se habla o se nos dice, se nos aconseja plantar madera de calidad. En ese mensaje tan... No, porque si plantas madera de calidad, claro, el castaño, el roble para barriles de whisky, yo, en mi experiencia personal, te quería preguntar si esa experiencia es así en todos los lados. Yo te lo había comentado, ¿sabes? Cuando vendimos una plantación de castaño muy buena, muy grande, bien, no teníamos maderistas que nos ofrecieran, digamos, algo. Incluso muchos nos decían que no querían saber nada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O por qué? ¿O qué necesitaríamos? ¿O es tan rentable esa madera de calidad? ¿Cuál es tu opinión como experto en si tú tuvieras monte? Mira, hay dos estrategias para producir y para tener una rentabilidad. Una es la del volumen y otra la de la calidad. Y tú puedes tener una madera de calidad con cualquier especie, depende cómo la manejes. Puedes tener una plantación de eucalipto para cortar árboles de pequeño diámetro, porque los vas a triturar para hacer un tablero, para hacer pasta, no te interesa un diámetro, y los puedes cortar en el momento, en la edad en la que más producen, por unidad de tiempo, o puedes hacer una viga de batea, por ejemplo, o puedes dejar un gran diámetro para una chapa, o para serrarlo, y lo mismo con un pino, y lo mismo con una frondosa. Depende del objetivo que tú te propongas. Es decir, que nuevamente volvemos en que madera de calidad como tal depende también del manejo que le des al monte, de la gestión que tú hagas y del objetivo de producción que te propongas. Y con respecto a las frondosas, es la pescadilla que se muerde la cola. No nos las pagan bien porque no hay una industria que las transforme especializada, salvo excepciones, y no hay esa industria porque hay muchas frondosas pero no son de calidad. Entonces, fíjate, Manuel, tenemos un 43%, que decíamos antes, del monte gallego con especies frondosas y solo generan el 2,5% de las cortas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una gran masa que tiene indudablemente un valor medioambiental muy alto, pero no lo tiene económico, y podía tenerlo, porque es igual de ecológico un roble retorcido que un roble derecho. Tiene que tenerlo. Tiene que tenerlo. Tiene que tenerlo, porque si no, abandono. Abandono. Y entonces el reto que tenemos ahora es ese 43% de superficie de frondosas, cómo las incorporamos a crear riqueza, cómo hacemos mejoras, tratamientos servícolas, cómo hacemos podas, tallas de formación, cómo hacemos mejora genética incluso. Y hay un reto más grande ahora mismo en las frondosas en Galicia, en hacer gestión de lo que ya tenemos, que es ese 43% que produce ese 3%, 2,5%, que en hacer nuevas plantaciones de frondosas. Y después tenemos una especie muy significada, muy singular, que es el castaño. El castaño es, en Galicia, a diferencia de Asturias, por ejemplo, produce mucho más madera de castaño que nosotros, pero no producen tanta castaña. En Galicia el castaño está muy orientado a la producción de castaña. De hecho, somos la gran potencia productora de castaño en toda la eurorregión. Ahora que Portugal viene pisando muy fuerte con nuevas plantaciones muy especializadas, pero nosotros también estamos trabajando en eso. La castaña tiene la ventaja sobre otras especies forestales que anualiza rentas. Todos los años puedes tener un ingreso por la venta de castaña. Hablábamos de unas 6.000, 7.000 euros por hectárea y año cuando un soto de castaño está en producción, y es una opción también muy, muy interesante como frondosa y algo en lo que estamos especializados. A mí me gusta y lo veo con la vista de agricultura, el tema de la producción de castaña, pero yo le pongo un problema siempre, que le pongo el arándano y que le pongo tal. Muchísimas veces el problema es la mano de obra. Sin duda. Porque claro, cuando decimos, no,
vamos a plantar castaños de castaña, que eso va a ser 6.000 euros hectárea y año. Pero claro, esos 6.000 euros hectárea y año necesitan mano de obra, en muchos casos muy especializada, porque la poda, el injerto, cualquier trabajo silvícola necesitamos gente preparada, y la recolección, bueno, ahora creo que ya está muy con máquinas y tal, pero aún así necesitamos mano de obra. A veces a mí me gusta siempre recordar esa parte de la mano de obra, porque muchas plantaciones de arándanos se fueron por eso, sí, al garete por la mano de obra. Otra buena razón para recordar el abandono del rural. Sí. Y con respecto a los castaños, tenemos que tender a que todas las nuevas plantaciones sean mecanizables y después también incluso robotizables con la digitalización, que máquinas autónomas puedan distinguir dónde está la castaña, recolectarlas, separarla, limpiarla, incluso que sepa la que tiene un agujerito porque tiene el bicho, que no, ya separarlo en origen, separar el erizo, etc. Tenemos que ir a planteamientos nuevos, a hacer una reingeniería de las plantaciones. El souto tradicional, las laderas con grandes troncos de recolección a mano, eso hay que conservarlos porque hay un capital genético, porque tienen una importancia ecológica y paisajística, pero si queremos producción de castaña hacia el futuro, hay que hacer una reingeniería de las plantaciones clarísimamente, de manera que sean mecanizables y automatizables y digitalizables, por así decirlo, en la recolección. Y ya por último del bloque que nos traías hoy, ¿cómo ves el futuro y dónde ves el futuro del forestal unido al rural? Yo el futuro lo veo bien si logramos salvar el abandono. Si logramos que no haya abandono, que la gente siga ligada al monte, aunque muchas veces no tenga una gran rentabilidad económica para el propietario, nos interesa a todos como sociedad que haya madera, que haya materia prima, que funcione, que tengamos acceso a ese material que decíamos antes, que es el más ecológico del todo, con un perfil medioambiental que no puede compararse ni con el hormigón, ni con el acero, ni con el plástico, mucho más favorable. También, como decíamos al principio, que es capaz de incorporar tanta ciencia y tecnología como cualquier otro. Hablábamos hasta en satélites está intentando introducir y mediante I+D podemos hacer pues desde una granza para imprimir en 3D a lo que decíamos, una fibra más resistente que el acero. Si logramos salvar ese obstáculo del abandono y el riesgo del fuego, que para eso hay que tener un medio rural vivo, activo, que no sea solo monte, sino también que funcione la parte agroganadera, yo veo el futuro con optimismo. Bueno, pues ahora sí que ya vamos a las preguntas para conocer a Jacobo de primera mano. La primera, ¿rural o urbano? Rural y urbano, como siempre, porque es que no son excluyentes y la gente muchas veces tiene que ver con las fases de la vida. Para una infancia no hay nada mejor que el urbano, en esa libertad, perdón, el rural, vivir en ese entorno libre y ese contacto directo con los amigos y con los animales y con la naturaleza. A lo mejor en la tercera edad también esa vuelta al rural puede ser una oportunidad y muchas veces pues en el urbano para otras fases de la vida, para estudiar, que después puedes volver al rural, aplicar lo que has conocido y el que vive en el rural muchas veces se toma las vacaciones en el urbano y el que vive en el urbano se las toma en el rural. Tiene que ser una cosa viva y dinámica en la que podamos entrar y salir de uno al otro mundo. Que haya comunicación, además. Dijiste para mí los dos pilares del rural, que estén los nenes y los abuelos. Efectivamente. Porque yo siempre digo que muchas cosas, muchas tradiciones, mucha cultura la perdemos por los niños en la guardería y los abuelos en la residencia. Dime para ti lo mejor y lo peor del rural o del urbano. Yo creo que el rural es una forma de vida, no solo es un lugar que tiene muchas posibilidades y valores que se están perdiendo en la convivencia, en las tradiciones, en el arraigo. Y si le damos la vuelta a eso, yo diría que es lo peor del urbano. Muchas veces el desarraigo, la soledad, aún en medio de... la soledad va a ser una epidemia de aquí a unos años, con tanto hogar monoparental que tenemos, tanto como ha cambiado la sociedad. Ya es un problema ahora, pero es que lo va a ser mucho más. Hablaban el otro día, me sorprendía en la prensa, que calculaban el número de personas que van a morir solas. Es dramático. Ya es una realidad, pero es que ves los números y va a ir a peor. Y el rural a lo mejor nos da una oportunidad de dar un paso atrás
y de vivir más en comunidad, más pendientes unos de otros. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad también residencial. ¿Qué cambiarías para que el rural estuviese vivo? ¿Qué le dirías? Si mañana pudieras administrar tú, ser la administración, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías mañana? Bueno, yo creo que hay que tomarse en serio a la gente que quiere establecerse en el rural y apoyarla. Y con medidas que sean siempre realistas y pegadas a la tierra. Y después tiene que haber también un aprecio y un respeto y un valor del habitante de la ciudad por el agricultor, por el ganadero, que no siempre se tiene, que son los que nos producen la comida. Y comemos 3 veces al día. De ahí viene. Y de ahí viene todo. Y cómo está subiendo el precio de los alimentos, además. Hablábamos al principio. Son avisos de que hay que cuidar al agricultor, al ganadero, respetarlo, valorizarlo socialmente, entenderlo y proteger todo este mundo. Y muchas veces hay recursos, porque hay recursos, hay dinero de la PAC, de Europa, de tal, y a veces empiezan a faltar proyectos para los recursos y gente para los proyectos, que es la mayor amenaza. Porque socialmente está denostado. El sector forestal, cuando yo era un niño, la gente que trabajaba en el sector forestal era, si no sabes hacer otra cosa, si no vales para otra cosa, vas por o monte. Sí, y fíjate ahora manejar una máquina de 600.000 euros, ¿no? Una procesadora. Una procesadora, cuidado, sí. Cuidado. Peli, o en tu caso te voy a dejar, libro favorito. No soy muy de cosas muy concretas. Me gustan los géneros y los autores. Y me gusta sobre todo el cine clásico, el cine antiguo es el que más me gusta ver películas. Cuando una película está lograda, te evades durante 2 horas, te vas a una forma de vida distinta. Y el cine tiene que tener esa magia de poner unos personajes delante y ponerlos a vivir. Y que tú durante ese tiempo puedas... Y esa magia veo que se ha perdido últimamente en el cine, que existía más antes. Y yo disfruto con cualquier película así clásica, digamos, incluso desconocidas, que me sorprende, que me engancha en blanco y negro. Y ves cómo vivía la gente en los años 30, 40, cómo cambiaron las cosas. Y después en libros, aunque leí mucha novela hace muchos años, bueno, leí una hace poco y disfruté mucho. Cambié un poco por el ensayo. Soy muy de gustos filosóficos, me gusta la filosofía y tenemos la suerte de que en el siglo XX tuvimos 2 grandes filósofos punteros en el top de la filosofía. Se hizo filosofía en español casi por vez primera. Antes los españoles filosofaban en latín. Exacto. Y después ya no hubo grandes filósofos. Pero la prosa de Ortega y Gasset o de Julián Marías es una maravilla. Y después también me gusta un poco la poesía. Soy así muy de Machado, del siglo de oro, de San Juan de la Cruz. Tengo unos gustos un poco extraños, pero disfruto mucho con todo eso. La pregunta iba para ti, seguro que por eso. La banda sonora que marcó tu vida. La banda sonora, pues... no tengo tampoco así una gran... Pero a día de hoy, quizá mi banda sonora es la cabalgata de las Valquirias, por el ritmo, por el ritmo que tienen las cosas, ¿no? Sí, señor, sí, señor. El viaje de tus sueños. Pues hay un problema espacio-temporal, y te lo explico. Que a lo mejor me gustaría conocer algún sitio, pero no como es ahora, sino como podía haber sido en el pasado, ¿no? La máquina del tiempo. La máquina del tiempo, sí. Visitar... Pero estaría muy bien, yo que sé, a lo mejor un viaje, un mercante que salga de Galicia y vaya a Japón. Y tú de pasajero allí, como se viajaba antes, con tus libros, saliendo a comer con la tripulación, pero tú disfrutando, leyendo, viendo cómo cambia el clima, viendo cómo cambia el mar, viendo cómo... yo que tuve oportunidad de navegar, ese sería un viaje. Y el lago Baikal, me gustaría conocerlo, fíjate, o hacer un viaje en el Transiberiano, una cosa así. Eso sí me motivaría. Pero lo del espacio temporal no es broma, no es lo mismo la Atenas de Pericles que ir ahora a ver unas piedras. ¿Trabajo de tus sueños? A mí me gusta lo que hago, disfruto con lo que hago. Si volviera a nacer, no sé. Seguro que algo que tuviera que ver con la formación científico-técnica y además tengo la suerte de que mi trabajo necesita tener ese background científico, técnico.
a veces hasta incluso tienes que hacer alguna ecuación para resolver algún tema, pero tiene una parte sociológica y de estar en contacto con las personas que me llena. Una de las cosas que más me enganchó de ti fue que eres de las pocas personas, yo lo hago también, que hace estadística en su día a día. Sí. El análisis del dato. En su vida, exactamente. Pero bueno, no es lo mismo, como decía el poema de Eliot, sabiduría que conocimiento que información. Y lo importante es la sabiduría. Y muchas veces está en el rural, aunque la información a lo mejor está en otros sitios. Y sobre todo, para despedir ya, quería pedirte una frase inspiradora para el mundo rural, para esa gente que produce nuestra comida o incluso para esa gente que se está pensando el producir nuestra comida, el volver a rural. ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Yo le aconsejaría que lo intente. Si tiene un proyecto, que lo intente. Y si fracasa, que lo vuelva a intentar. Si ya después fracasa, que se lo piense. Pero en la vida hay que intentar las cosas e incluso cuando tienes un fracaso, volverlas a intentar. Es una de las cosas que sorprendentemente pues, en España no pasa, pero si te vas, por ejemplo, a Estados Unidos, un empresario que tuvo una quiebra es, no digo un héroe, pero tampoco no denostado. No, y además sabes que fue el mejor máster, la mejor escuela. Sin a mí duda. me ha pasado con alguna de las cosas que he emprendido en la vida y nunca he aprendido tanto. Sin duda. Cuando llevas el golpe, te duele la espalda, pero lo que no te mata te hace más fuerte, eso también es verdad. Es cierto. Pues por hoy, muchísimas gracias. Un auténtico placer hablar contigo, sobre todo un auténtico placer hablar con los que saben, porque muchísimas de las cosas que hemos hablado en la entrevista cuando vamos a redes sociales siempre son habladas o dichas. Sí, y la red social, sin embargo, fíjate, Manuel, para el rural es una ventana inesperada, porque siempre el tratamiento último en la literatura, en el cine, en el mundo rural era una cosa así de lado, denostada, se presentaba siempre en negativo, y ahora hay gente por ahí que tiene unos canales que asistes a la vida de ellos, a la relación con los animales, a cómo es el invierno, el verano, a los problemas que tienen. Es curioso, es curioso. Pues por hoy lo vamos a dejar, estamos aquí, como siempre, Barodrón, Ismael Vigo, fotografía, Grupo Espartana, Jacobo Feijó, Manuel Calvo, y agradecemos, como no puede ser de otra forma, a Enceterra por el patrocinio de este podcast. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Manuel. Gracias, Jacobo.